Estamos grabando. Muy buenas tardes a todos. Es grato para mí iniciar con estas jornadas de ciencia y academia, este foro educativo denominado Educar para Transformar. Antes de iniciar, quisiera presentar a mis compañeros maestros destacados que me acompañan hoy en el presidio. Tenemos a la doctora Nancy García Manzanilla, quien es licenciada en Antropología Social, es licenciada en Pedagogía, tiene una maestría en Docencia, es maestra de Educación con especialidad en Recursos Humanos y tiene un doctorado en Ciencias de la Educación. Actualmente es maestra del Colegio de Bachilleres e imparte temas relativos a educación. Laboralmente se ha desempeñado como encargada del área de diseño curricular del Departamento de Innovación Educativa de la UCRO, docente de Educación Media Superior en el Colegio de Bachilleres en el plantel Sabán, docente en licenciatura en Pedagogía en el Centro Universitario de Desarrollo Vanguardista y como docente en el doctorado en Educación en el Instituto Superior para la Educación Integral de Monterrey. Doctora Nancy, muchísimas gracias. Gracias por engalanar este foro educativo y por compartir con nosotros su sapiencia. Tenemos al doctor Jorge Chan Martínez. Él es licenciado en Educación Media en el área de Matemáticas, tiene una maestría en Docencia y un doctorado en Ciencias de la Educación. Laboralmente ha sido jefe de trámite y control del Departamento de Telesecundarias, jefe del Departamento de Educación Telesecundaria y director de Educación Secundaria en el Estado. Actualmente es director en la Telesecundaria de Guaymas. Ha impartido cursos a diversas instituciones en el tema educativo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por venir a compartir con nosotros un poco de lo que usted sabe. Tenemos también al doctor Gilberto Vilés Tach. Él es licenciado en Derecho por la Universidad la UCRO, ahora UACRO. Tiene un doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Actualmente labora como docente en la UINCRO. Es también un periodista crítico, férreo y columnista de temas históricos, alguien quien ha construido su propia carrera y su propia historia a base de mucha tenacidad. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por estar aquí y por compartir. Quiero agradecer a todos los presentes. Quiero agradecer a todos los presentes. Los espacios que procuramos abrir a los docentes y estudiantes de todos los niveles educativos son la futura semilla de una generación de derechos. La idea es poder generar ideas nacidas desde lo local que puedan convertirse en futuras políticas públicas educativas. Gracias por brindarse el espacio y por participar activamente en un ejercicio como lo son los diálogos por la transformación. Quiero explicar brevemente en qué consisten los diálogos por la transformación y en qué consiste el foro. Los diálogos por la transformación son llevados a cabo por el Consejo Nacional de Ciencia y Academia, que está encabezado por Juan Ramón de la Fuente y Rosaura Ruiz y miles de académicos y científicos a todo lo largo y ancho del país. El Consejo Nacional de Ciencia y Academia ha convocado a diversas organizaciones, asociaciones de maestros, a maestros destacados, como es el caso del movimiento al cual yo pertenezco, que es el Movimiento Nacional para la Transformación Sindical, encabezado por Ricardo Aguilar Gordillo, quien es nuestro líder, nuestro dirigente y coordinador nacional, y como tal fue llamado a conformar parte del Consejo Nacional de Ciencia y Academia. Me parece un gran esfuerzo el ir convocando, sumando a todo tipo de organizaciones de todos los niveles educativos para ir retomando, para ir buscando ideas, para ir buscando propuestas de lo que puede ser un gran proyecto educativo de nación.
Comentarles a todos que quienes estamos aquí pertenecemos a diferentes niveles educativos. El doctor Jorge pertenece a educación básica, la doctora Nancy pertenece a educación media superior y el doctor Gilberto pertenece a educación superior. Visiones distintas de un solo sistema educativo que queremos poner en la mesa, que queremos tratar temas relevantes que creo que nos conciernen a todos los que nos dedicamos a la educación en este municipio y en el país en general. Tratamos de construir propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de la vida de las y los maestros y procurar dignificar la tarea del magisterio mexicano. Tratamos de fortalecer el sistema educativo nacional o queremos empezar a hacerlo garantizando la gratuidad de la educación, tratando de proponer que el sistema de becas se amplíe a todos los niveles educativos, dignificar el trabajo docente y apoyar el desarrollo científico y tecnológico del país. Para dar inicio al foro en sí, vamos a explicar, voy a leerles las diferentes temáticas que se han sido planteadas. Las líneas temáticas que han sido planteadas son las siguientes: educación y derechos humanos, dignificación magisterial, evaluación digna, capacitación y formación docente con dignidad, repensar las universidades de lo municipal, infraestructura escolar del sistema educativo mexicano y el maestro como profesional de la educación con un salario digno. Quiero comentarles la dinámica que llevaremos a cabo aquí, todos los panelistas, un servidor recaerá la moderación de las participaciones. Vamos a ir abordando brevemente en qué consiste cada uno de los puntos y ellos desde su perspectiva, desde el nivel educativo en el que trabajan, van a ir aportando la experiencia, el conocimiento y la visión que tienen de cómo estos temas que acabo de mencionar se llevan a cabo, cómo funciona la educación superior, cómo funciona la educación media superior y finalmente cómo funciona la educación básica para tratar de construir y entender cómo nuestro sistema educativo tiene a lo mejor diversas fallas en algunas partes y tal vez muchas convergencias. Empezamos pues, si les parece, compañeros, empezamos pues a desarrollar las temáticas y vamos a iniciar con una que es la educación y derechos humanos. ¿Cómo ocurre actualmente? ¿Cómo está vinculada la educación con los derechos humanos en cada uno de los niveles educativos? Yo quisiera entender cómo, por ejemplo, iniciemos con la equidad de género, con la doctora Nancy. ¿Cómo funciona el tema de educación y derechos humanos? ¿Cómo se aterriza? ¿Cómo es que los derechos humanos se preservan, se mantienen en nuestro sistema educativo en el nivel medio superior? Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con grandes personalidades de la educación. Creo que estamos en la misma línea, ¿no? en diferentes trincheras, pero en la misma línea de guerra, ¿no? En el tema de derechos humanos en la educación media superior, se ha venido trabajando a través de darle el contexto, el valor al alumno, sin perder de vista la parte formativa, sin perder de vista la parte disciplinar, sin perder de vista la parte, pues eso, de formación. Cuando hablamos de educación media superior estamos hablando de jóvenes y jóvenes adultos, o sea, ya en la transición para prepararlos para la universidad, para la vida profesional, para el campo laboral. Y entonces los derechos humanos forman un papel muy importante con respecto a la parte de la ética, los valores, el retomar y fortalecer, porque creo que nosotros como docentes no estamos educando con valores, estamos fortaleciendo los valores que traen de casa. Y ya cuando estamos hablando de un nivel
medio superior, estamos hablando de jóvenes que ya tienen pues una estructura con respecto a sus temas de valores. Podría mencionar muchísimos temas, pero yo creo que uno muy particular que me llama mucho la atención, particularmente nosotros en el plantel, es el tema del uniforme, del reglamento escolar. Y está el caso de que llega el alumno que leyó la nota donde en la Ciudad de México se permitía ir, el alumno puede ir con falda o con pantalón si así lo requiere, ¿no? Y viene y lo presenta porque tenemos un reglamento. Y dices que están atentando contra mis derechos, y es que yo puedo ir como quiera. Muchas de las veces el alumno no lee la nota o no lee la información de manera completa. Y también muchas veces el docente no está informado de eso, ¿no? Entonces yo creo que para poder abordar las líneas es importante que como docentes nos acerquemos precisamente a conocer estos lineamientos en cuestión de derechos y que podamos llegar a esa parte formativa en el alumno sin caer en una agresión, sin caer en lastimar susceptibilidades o incluso que provoquemos que sea por parte de ellos, ¿no? Entonces, es un tema no muy sencillo por la dinámica que traen los alumnos, porque son adolescentes, en la parte más crítica de esa adolescencia y en la transición a adultos jóvenes, en donde todavía están pues ya enfrentándose a una realidad de saliendo de aquí o voy a trabajar o voy a ir a estudiar a la universidad y todavía no estoy seguro de lo que quiero, ¿no? Entonces están constantemente retando a la autoridad, están constantemente poniendo al límite sus situaciones. Entonces como docentes tenemos que estar muy apegados a esa parte de derechos, ¿no? Reconocer que son jóvenes, aprender a manejar las líneas de manera adecuada sin caer en provocaciones de ambas partes. Entonces, en cuestión de educación media superior, pues es formarnos, ¿no? Es estar abiertos a escuchar, pero también ser firmes y apegados a lo que son los derechos para poder defenderlos. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Nancy. Esa es la perspectiva desde la educación media superior, y como ella lo concibe y lo que está ocurriendo y está viviendo particularmente desde el municipio de José María Morelos. Le damos la palabra al doctor Jorge, quien nos va a hablar desde la perspectiva de educación básica. Bien, gracias por la invitación, antes que nada. Buenas tardes a todos. Pues, desde la perspectiva de educación básica, los derechos humanos juegan un papel importante, puesto que nos ayudan a nosotros a darle valores a los niños, a entender lo que es la inclusión y a convivir y hacer trabajos colaborativos y en equipo. Pero también nos enfrentamos a una situación donde los padres de familia, de alguna manera, los derechos humanos son un poco puestos en contra de los maestros. Porque si regañas a un alumno, tienen los derechos humanos. Si ahí tenemos nosotros nuestro marco de convivencia escolar del Estado de Quintana Roo, pero a veces si lo quieres utilizar también te pones en contra de los padres de familia. Entonces, una de las propuestas que sería parte del foro en el que estamos es revisar, sin lastimar el interés superior de las niñas y niños y adolescentes, ver qué podemos hacer también como estructura que nos dé la libertad a los maestros de poderles hacer entender a los padres cómo es nuestra interacción con ellos, porque la etapa de secundaria es netamente formativa. Y entonces, al formar un individuo, te vas a encontrar con una confrontación, y esa confrontación es algo natural, pero tenemos que trabajar con ella. Y entonces, desde nuestro nivel, tenemos que plantear precisamente la parte de derechos humanos sin violentar, obviamente, el interés superior de niñas y adolescentes. Entonces es un reto también que desde nosotros, al formar al alumno desde educación secundaria y entregar la educación media continúa con esa formación, y si no estoy fuera de contexto, educación media superior se encarga de hacerlos integrales
para que procedan a pasar al área de superior. Y superior tiene la facultad o el compromiso de formarlos para que sean ciudadanos de bien, ciudadanos con valores, pero esos valores ya los cimentamos desde primaria, secundaria y se viene cuidando. Entonces sería algo también que tendríamos que analizar y replantear sin dejar de lado el cuidado o el interés superior de niñas, niñas y adolescentes. Muy bien, me parece muy interesante la participación y la concepción de cómo se da esta simbiosis, esto de educación y derechos humanos. Vamos en este momento con el doctor Gilberto Viles, que nos compartirá desde la óptica de educación superior cómo se dan los derechos humanos, cómo interactúan, cómo se enseñan, cómo influyen en la educación superior. Muchas gracias, Isaac, gracias por invitarme a este foro sobre las temáticas educativas, ¿no? Yo voy a hablar desde la perspectiva de la Universidad Intercultural. Como saben, que es un modelo un poco distinto a las universidades estandarizadas, ¿no? De las universidades que están en zonas urbanas. Esto tiene que ver también con una serie de críticas al Estado mexicano que se dio a partir de los años 80, 90, ¿no? Con todo lo que tiene con el movimiento indígena, ¿no? ¿Cómo se llama? Un derecho, pedían los grupos minoritarios, el derecho a la educación, ¿no? La marginalidad que ha tenido este país está, no hay que decirlo, no es necesario decirlo, son las zonas indígenas. Una cuestión que con esto tiene que ver con el proceso educativo, la educación, ¿no? Si nosotros vemos cómo se construye la educación en Quintana Roo, casi es en zonas urbanas, ¿no? Incluso hasta el desarrollo de este estado se da en las costas, porque en las costas vienen los turistas, porque en las costas hay más estas infraestructuras, y también en las costas están las universidades, ¿no? La primera universidad, el primer instituto que se crea es el Instituto Tecnológico, con ingenieros, obviamente para hacer las zonas subterráneas, el proyecto Cancún, y la Universidad de Quintana Roo. Entonces aquí en la UCRO, aquí en la UCRO es una reivindicación que se dio para descentralizar este central proceso educativo. La cuestión, ¿cómo se llama? Que voy a, comentar en esto, es la educación y derechos humanos, tiene que ver con lo que yo siempre les digo a mis alumnos: tenemos que visibilizar nuestros derechos, ¿no? Hay una serie de invisibilizaciones que se están dando en los procesos sociales. Hay distintas, incluso hasta violencias simbólicas que lo dan tan natural, que es tan natural, incluso es hasta la forma en cómo el alumno entra en las aulas, la forma en cómo el alumno ve la relación profesor con alumno, obviamente, ¿no? Es decir, no cuestionamos, no hablamos, nos dificulta hablar, ¿no? Entonces hay una pedagogía, diría Freire, una pedagogía del oprimido. Nuestras sociedades, sobre todo las sociedades indígenas, están oprimidas por ese proceso de colonización interna que hemos tenido. Entonces, en las universidades es un elemento importante de visibilizar los derechos a través de qué, ¿no? Pues yo soy liberal en estos sentidos, esta cuestión que la educación, como bien lo dijo el compañero Chan, crea ciudadanos. La educación debe crear ciudadanos críticos, ciudadanos pensantes, ¿no? Ciudadanos que cuestionen, y eso es muy difícil, porque hay una causa que viene detrás, ¿no? Tanto las escuelas, ustedes lo mismo, ¿cómo se llama? No lo mismo llevar a los alumnos, que un alumno de zonas urbanas, un alumno de sabana, ¿no? Hay todo, y lo que empieza primero es también la lengua. Entonces, esta cuestión de la educación de derechos humanos tiene que ver con cómo nosotros visibilizamos los derechos, cómo nosotros construimos en la universidad. No solamente es darle, ¿cómo se llama?, todo el software ¿cómo se llama?,
del bagaje cultural, profesional, sino también lo más importante, crear ciudadanos con un espíritu de, ¿cómo se llama?, de que los derechos se centran en la dignidad, se centran también en esta cuestión dialógica. No estamos creando esto a veces, y a veces por inercias estamos enredados en una educación casi digamos, mecánica. Y aquí es un punto importante porque el profesor tiene que entender este diálogo necesario, ¿no? Yo creo que voy a empezar con esto, pero me estoy, extinguiendo en unas partes por allá, ¿no? Coincido totalmente y creo que eso es lo que venía pensando en que estoy escuchando precisamente, doctor. El maestro, nuestro papel, creo que es importante también dignificar al alumno. Es totalmente cierto lo que comenta el doctor y lo hemos platicado muchas veces con los compañeros o con otros maestros, en donde yo trabajo como docente de escuela rural y trabajo como escuela rural. Y entonces no estoy formando, no estoy fortaleciendo precisamente ese nivel de poder el alumno visualizarse más allá, de poder tomar esas oportunidades, porque yo tal vez en mi inconsciencia o en la práctica o en la forma tan mecánica de hacerlo, lo sigo manteniendo en ese, ¿no? Tratando de pedirle lo que él puede dar de acuerdo a su contexto. Hay una palabra que es verdad, es muy utilizada en la situación de curricular, ¿no? Hay que contextualizar. Pero cuando hablamos del contexto, como hay que entenderlos porque es su contexto, cambiamos esa perspectiva, ¿no? Y entonces es donde a veces nosotros mismos frenamos esa visión que el alumno por su naturaleza va a tener. Bueno, en el caso de educación media superior, ¿no? Su naturaleza es la curiosidad, buscar, indagar, quiere saber, incluso quiere retarte, ¿no? Y en ese reto es en donde hay que direccionarlo y sí, llevarlo más allá. Yo le digo, para cerrar con esto a los alumnos, que mi misión con ellos no es que egresen de la prepa, mi misión con ellos es que vayan a la universidad, porque tienen en esta zona el pensamiento de que la prepa es lo último y de aquí me voy a trabajar. Y no, hay que cambiarles también. Nosotros tenemos que cambiar esa perspectiva y llevarlos a una profesionalización y ayudarlos y conducirlos precisamente a que se sigan formando. Pero muchas veces, si nosotros no lo hacemos, si nosotros nos quedamos en esa zona de confort, ¿cómo vamos a pedir algo que no tenemos, no? Por ahí dice, nadie da lo que no tiene. Entonces, esa es la parte que me trajo a mente lo que comentaba el doctor. Bien, bueno, las temáticas planteadas no van a seguir el orden como lo habíamos planteado al inicio, porque justamente me pidió la palabra, y de eso se trata, de dialogar y de que los panelistas vayamos descubriendo cómo vamos a ir abordando y cómo están interrelacionados todos los temas que aquí están planteados. Vamos a pasar. Le voy a ceder la palabra al doctor Jorge para que él pueda interrelacionar los temas que creo que él trae a colación y están íntimamente ligados a algo de lo que ya se comentó. Adelante. Bueno, sí, siguiendo con los derechos humanos, ahorita actualmente José María Morelos. Sí, bueno, creo que actualmente voy a hablar. Sí, bueno, actualmente. Sí, bueno, ahora sí. Bueno, actualmente la comunidad de Morelos, del municipio de Morelos, perdón, cuenta con una universidad. Y esta universidad
tiene el compromiso, estudiando el contexto y el entorno y dándole ese derecho humano a todos los estudiantes de tener la capacitación y tener su licenciatura y poder desarrollarse profesionalmente, pues se crea la universidad. Si bien es cierto, algo que se tiene que repensar, y es un tema que tenemos ahí, que se habla de repensar la universidad desde lo municipal. Y entramos entonces en ese tema porque va enlazado con los derechos humanos. Lo curioso es que también las universidades, doctor Gilberto, la currícula actual de la universidad, no sé hasta dónde cumple con los criterios necesarios, pensando en los derechos humanos, en los derechos de los jóvenes, de los que van a ingresar a la universidad y van a egresar, que haya el campo laboral. Entonces había también ahí, dentro de ese esquema, repensar qué es lo que se necesita. Por ejemplo, en el área de educación media, ellos llevan, después de 2 semestres, llevan una especialización, ¿no? O sea, y esa especialización está enfocada a la universidad. Entonces, esos son los temas que también impactan en los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y ese es un tema que también es crítico y hay que repensarlo, porque se tiene que tomar en cuenta que ellos son las personas que van a incidir en su municipio, y al tener el nivel profesional que necesita el municipio, se va a dar un desarrollo económico, político, social, etcétera, etcétera, cultural. Entonces, aquí yo quiera tomar la palabra desde la perspectiva de cómo, a través también de los derechos humanos, pensando en la educación de niñas, niños y adolescentes, cómo se ve esa visión de repensar la parte de la educación de la universidad municipal, o cómo se puede lograr que incida la universidad del municipio para el desarrollo general. Yo le daría la palabra al doctor Gilberto y le haría una pregunta en ese sentido. Una, la universidad, la UINCRO, está pensada desde lo municipal, supongo por el origen, por el nombre, interculturalidad, supongo que estuvo pensada en un primer momento justamente por el contexto, justamente por el medio en el que nos encontramos, para este tipo de contexto. Y dos, cómo la universidad, que fue pensada desde lo municipal, ahora influye o tiene una especie de retribución hacia el municipio donde se encuentra sentada, cómo esto sí puede modificar la forma de vida de los habitantes del municipio. Doctor. Sí, yo creo, que hay que, conocer un poco este subsistema universitario que se crea en los años, en el 2000, pero antes había un modelo andino, y el modelo mexicano crea las universidades interculturales a partir de su pináculo estatal, ¿no? Es una voluntad del Estado crear esto. Y este modelo intercultural está relacionado con las problemáticas reales, supuestamente con las problemáticas reales del entorno regional donde se tienen que estar estas universidades. El entorno regional indígena, pero no solamente indígena, el proceso intercultural no es el diálogo, es el diálogo intercultural, no es intracultural. Incluso hasta el nombre de la UINCRO está mal escrita, no debe ser Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, porque al final de cuentas, si vemos cómo se llama sí, es la guerra de casta, la zona maya, etcétera, etcétera, pero ¿cómo se llama? La formación de este estado es intercultural, vinieron de todas partes, ¿no? Colonos, gentes del centro del país, yucatecos que repoblaron, otros grupos indígenas que también han llegado aquí, ¿no? Entonces,
lo he dicho en otras partes. Pero la cuestión es esta: la oferta educativa de la universidad debe estar relacionada, supuestamente relacionada con las comunidades. Un turismo que no es un turismo de masas, es un turismo sustentable, un turismo, ¿cómo se llama? Turismo alternativo, ¿no? Una ingeniería en agroecología que está buscando formar agroecólogos que trabajen en sus comunidades, que les ayuden a las ¿cómo se llama? A organizar a la clase campesina, y que también genere, ¿cómo se llama?, una soberanía alimentaria, ¿no? La licenciatura en salud comunitaria, pues recuerden, ¿cómo se llama?, que otro de las violencias del Estado tiene que ver con que la medicina, los médicos no llegan en zonas apartadas. Entonces aquí, ¿cómo se llama?, formar gente que utilice, sí, la medicina alópata, pero también la homeópata, ¿no? Y así como hay otras, ¿no? Hay otras carreras en lengua, cultura, que la valorización de la cultura, no solamente de la cultura maya, de la cultura universal en todos los sentidos, ¿no? La revolución incluso de la lengua maya. Entonces, si me preguntas esto de que sí está relacionado, el único problema que tenemos, y que se ha planteado, es que desde Chetumal no se mira bien a tierra adentro. Creo que Chetumal creció dando la espalda, por no decir otra cosa, a las zonas de tierra adentro, y tierra de castas. Entonces no entienden bien esta cuestión, piensan de que es una universidad para indios, ¿no? Incluso con ese tono despreciativo, con ese tono, ¿cómo se llama?, violentador, se ha planteado esto. Y si tenemos a una universidad que debe ser pivotes del desarrollo, ¿no? ¿Cómo está influenciando? Pues influenciando a través de los alumnos. Entonces tenemos aquí en la licenciatura en gestión municipal, tenemos varios alumnos que están en las estructuras municipales. La contralora actual de acá, ¿cómo se llama?, de aquí es de gestión municipal. Así tenemos a otros que están trabajando en esta cuestión del desarrollo. Yo creo que sí es importante, ¿no? Hay que valorar la educación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, y justamente, sobre todo, creo que sí deberíamos como municipio, o en el municipio deberían existir mecanismos que les dé seguimiento a sus egresados y que digan dónde están, qué están haciendo, cómo están influyendo en sus poblaciones de origen, qué están haciendo en la cabecera municipal, en dónde están, porque eso también, hay que decirlo, en el fondo lo que hicieron es cambiarle la vida a un ser humano, porque a lo mejor de verse la necesidad de, terminando el bachillerato, irse a la zona norte a trabajar en algún hotel o en alguna, o inclusive incorporarse al crimen organizado, tuvieron la oportunidad de terminar una licenciatura, tener un mecanismo de pensamiento totalmente distinto y buscar cómo ganarse la vida aquí en el propio municipio. Y yo sí estoy seguro que en algún momento estos muchachos, estas semillas, estos egresados van a encontrar la forma también de gobernar, de mejorar, de tener mejores prácticas, de cambiar el municipio, de cambiar la idiosincrasia, de cambiar la forma de ser de todos los que habitamos o que habitamos aquí en el municipio de José María. Yo quisiera, doctora, porque usted creo que tiene un punto de vista muy especial, me lo comentó cuando iba a platicar, quería hablar del tema específico de la visión de la universidad, pero desde educación media superior. La educación media superior está pasando por un momento de transición muy importante. Estamos en un cambio de un modelo, estamos ahorita liquidando, porque así se dice curricularmente, estamos liquidando el modelo de la RIENS 2017 y estamos entrando a la nueva escuela mexicana. Inminentemente el cambio se va a dar y es una situación que no estamos en posturas de si estamos de acuerdo o no, era necesario. Al principio
cuando se replantea esa transición, pues muchas veces como docentes decimos otro cambio, otra vez empezar de cero y ahora hay que volver a hacer las cosas, ¿no? Pero yo creo que es, yo que me he dado a la tarea de adentrarme precisamente a este cambio, estoy consciente de que ahora la perspectiva que se tiene en esta nueva estructura es precisamente eso, responder a estas necesidades. ¿Qué es lo que busca la educación media superior? Unificar. Por aquí me preguntaban, ¿responde la especialización? Bueno, Saban particularmente no, tenemos una terminación que es contabilidad, y contabilidad pues no pega a la parte directamente de la universidad. Sin embargo, está en CEBETA, tenemos diferentes subsistemas de educación media superior, está CEBETA, está el plantel aquí en Morelos, en donde tienen otras terminaciones, la licencia terminal, y que de alguna manera se puede ir ajustando. ¿Qué es lo que busca ahorita este nuevo modelo? Es crear esa unificación en todos los subsistemas. Y entonces ya no estamos hablando de ética, ya no estamos hablando de introducción a las ciencias sociales, ya no estamos hablando de un conglomerado que ahora se llama conciencia social. Y en esa conciencia social estamos trabajando temas de derecho, temas que tienen que ver con la ciudadanía, temas que tienen que ver con la intraculturalidad, temas que tienen que ver con la identidad. Tenemos otro grande campo que es el de humanidades. Humanidades trabaja el tema de filosofía, valores, y todo esto es desde primer semestre. También tenemos en conciencia social este tema de metodología de investigación, en donde se busca precisamente hacer crítico a ese alumno, en donde no me acerco a la primera información que tengo y me quedo con ella, ¿no? A poder discernir. Y está el pensamiento matemático, y está el lenguaje y comunicación, y precisamente a este nuevo modelo que se llama progresiones, el docente tiene esa facultad de ir tomando los grandes ejes de esas progresiones y adaptarlas al entorno, ahora sí a la parte contextual. ¿Qué quiere decir con esto? Podemos ya entonces traer al alumno a lo que tiene a la mano y entonces darle esas opciones y decirle, bueno, ¿sabes qué? La idea aquí no es de que te vayas del pueblo, porque me decía una alumna precisamente unos días, y le preguntaba, ¿qué vas a hacer? ¿Ya pensaste qué es lo que vas a hacer cuando egreses? Me decía, sí, maestra, irme del pueblo. Y yo le decía, oye, esa no es la visión, es transformar. Sí, tienes que salir, claro, por supuesto, porque no hay una universidad en Sabán, pero regresar con una perspectiva diferente, ¿no? Y entonces, en esa reestructura, también el docente tiene que entrar en esa dinámica. Hay que ser conscientes sociales como docentes para ser conscientes sociales a los alumnos. Y entonces, creo que la visión que tiene la universidad, yo siempre lo he dicho y siempre he querido trabajar ahí, pero no he tenido la oportunidad, porque, punto número 1, hay 6 universidades interculturales en el país. Están precisamente establecidas en áreas donde son áreas importantes, pero ¿qué sucede? Los de adentro no lo creen. Y entonces, si no nos lo creemos desde adentro, pues vamos a tener alumnos, claro, que van a venir de Cancún, o alumnos extranjeros que van a querer venir a conocer este proceso, y otras personas en donde se nos está saliendo de las manos lo que tenemos en casa, ¿no? Y yo creo que de alguna manera esa es la parte que tenemos que hacer, esa sinergia entre toda la educación, ¿no? Tanto educación básica, que estamos llevándolos precisamente de la mano a la educación superior, y dejar de perder estas grandes oportunidades de fortalecer a los alumnos en su realidad, o sea, en lo que saben, y fortalecer su interculturalidad, o sea, realmente hacerlos sentir orgullosos y que se identifiquen con lo que son. O sea, tengo 6 años aquí y ya les entiendo, porque cuando llegaban y me hablaban en maya, ya sé como que
solo se reían, ¿no? Y ahorita digo, bueno, ahora de repente, cuando están haciendo algún comentario, les digo, oye, por favor, cuida tu vocabulario, no sé qué, profe, usted habla maya. No, pero ya les entiendo. Y entonces hay que también... Pero los insultos sí. Ah, sí, es lo primero que aprendemos, ¿verdad? Pero esa revalorización tiene que venir también desde la parte básica, ¿no? Para que pueda fortalecer a la oferta que tenemos en este caso de la educación intercultural. Bien, bueno, un poquito de lo mucho que han venido comentando, yo quiero saltar de este tema que es repensar la universidad desde lo municipal. Vamos a saltar a algo que sí, desde mi punto de vista, está íntimamente relacionado. El tema es capacitación y formación docente con dignidad. ¿Por qué lo relaciono o cómo desde el enfoque, cómo puedo yo relacionarlo? O sea, y ahí me gustaría preguntarles un poquito, ¿cómo ustedes, pertenecientes a diferentes niveles educativos, han recibido, por principio de cuentas, la primera pregunta sería, ¿han recibido una capacitación docente para trabajar en los contextos en los que trabajan? O, bueno, recibido por parte de alguna institución, ¿se lo han pagado ustedes? ¿Cómo es esta capacitación? ¿Y cómo tendría o cómo conciben ustedes que sería o debería de ser una capacitación docente con dignidad? Una capacitación docente que esté relacionada al puesto al que ustedes desarrollan. Ahora sí que empieza, ¿alguien quiere decir yo? Ok. Nada más para como que quisiera cerrar el ciclo de lo que estábamos hablando para cerrar, porque es muy interesante. A mí me llama la atención que nosotros como entidades educativas de diferentes estadios de aprendizaje, pues estamos separados. Y eso es también algo que debemos de tratar de conjuntar las ideas. Algo que ha funcionado y funciona en los niveles de educación básica es que entre primaria, secundaria, escolar, nos juntamos, hacemos actividades y eso ayuda, ¿no? Pero sería interesante también que entre los niveles nos podamos sentar los responsables de los centros de supervisores, jefes de sector, maestros, directores, y repensemos junto con el rector de la universidad, con el COACRO, que en este caso es el que tenemos cercano, ¿no? El Sabanqui. ¿Qué es lo que necesita, por ejemplo, la universidad? ¿O qué yo le debo facilitar como educación básica, educación media, para transitar de los alumnos hacia educación superior, pero que vayamos caminando de la mano? Ahorita la nueva escuela mexicana está haciendo su parte en educación básica, la cual también educación media superior está entrando en ese tipo a ese esquema educativo, por proyecto de educación humanista, etc. Y entonces hay una segmentación muchas veces cuando se hace esa transición. Y mucho de eso, y ahí es donde le quiero entrar a lo que preguntaba el maestro Sar, y cómo es que nosotros nos han capacitado, cómo vemos esa perspectiva entre esos niveles. Muchos de los que estamos aquí, me atrevo a decir que nos hemos capacitado por voluntad propia, con nuestros propios recursos, y siempre hemos tratado de salir adelante de alguna manera informándonos, ser autodidactas. Y es algo que también se tendría que replantear, algo que se tendría que proponer precisamente dentro de el Consejo Nacional de Ciencia y Academia, es dar propuestas que nos lleven a una mejor capacitación para los maestros, pero capacitaciones que tengan un sentido, capacitaciones que incidan dentro de las aulas, que incidan dentro de la formación. Actualmente en educación básica el esquema de capacitaciones es diferente a los sexenios anteriores. Ahorita, ¿cómo nos capacitan? Ahí está el libro,
ahí está la documentación y Dios te ve. Y entonces nosotros los maestros nos tenemos que juntar y ver qué hacemos. Y si bien algo también es un punto importante, todo es perfectible. O sea, lo que hagas no quiere decir que está mal, lo estás haciendo. Lo peor es que no hagas nada. Entonces, pero la persona que diseñó, la persona que interpretó y en su mente estructuró un plan y programa de estudios, te lo da, pero no te explica el cómo. Y entonces ahí viene algo muy importante. ¿Cómo nosotros debemos de tener una capacitación en la cual se dignifique el magisterio? Porque ahorita en realidad no se está dignificando el magisterio, al menos en educación básica no lo tenemos. Y la prueba es de que a un servidor a lo largo de algunos municipios que me han invitado he hecho algunas capacitaciones porque los maestros no saben cómo arrancar. No es que no sepan trabajar, sino dónde empiezo. Y entonces ya cuando se abre una puertecita, ya nos vamos ambientando en el tema, cómo le vamos haciendo. Entonces, sí, yo considero que es un punto importante entregar propuestas en las cuales nos podamos sentir que las capacitaciones nos están llegando, que las capacitaciones las tenemos y que podamos tener a alguien que nos pueda orientar. Ejemplo, hay zonas escolares, no sé, en la geografía de Morelos, no hay una TP, al menos en nosotros como educación telesecundaria no tenemos. Y eso es un problema, porque precisamente ahorita un asesor técnico-pedagógico es quien nos debería ayudar para conducirnos en cómo se debe trabajar la nueva escuela mexicana. Y entonces la capacitación digna lo dejaríamos nada más en nada más te entrego una documentación para que leas, pero eso no es capacitación. Claro. ¿No? Muy bien. ¿Alguien? Bueno, hay visiones, ¿verdad? Y creo que también hay que verla desde esa perspectiva. Es una palabra muy fuerte, ¿no? Capacitación con dignidad, porque pues bueno, en la educación media superior decimos nosotros no tenemos consejos técnicos, nosotros no tenemos vías de descarga, nosotros no tenemos ATPs, o sea, no tenemos esas figuras. Sí tenemos jefes de materia, que ahora pues ya no son de materia, ahora son jefes de todo, de muchas materias. Pero yo creo que capacitar y formar docente con dignidad es hablar de algo que se llama disposición, humildad y deseo de compartir y evitar los celos. ¿Por qué hablo de esto? Y tal vez como mujer se hablaba de muchos sentimientos. Porque muchas veces lo que yo sé no lo quiero compartir. O ya lo entendí y entonces voy a sobresalir. Y ahí los demás pues que se quieran sumar bien y si no, yo puedo, ¿no? Y entonces desde la educación media superior tenemos que cambiar esta perspectiva. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir. Y precisamente como decía el doctor Jorge, buscar abrir puertecitas para que, si tú ya lo visualizaste de una manera, se sumen a esa visualización contigo. Y entonces, como todo es perfectible, tal vez ya no me equivoco, solo me voy a equivocar entre 10, ¿no? O buscar una solución alternativa entre los 10. Y entonces estamos hablando, sí tenemos nosotros tiempos de formación, se llaman intersemestrales, pero únicamente son para los maestros de base. Yo soy maestra de contrato. Entonces yo técnicamente no tengo derecho a esa capacitación. Técnicamente, pero me cuelo. Me cuelo porque me interesa. Me cuelo porque me gusta el tema de la educación. Y entonces, ¿cómo lo hago? A través de aprender y enseñar. Y entonces me doy a la tarea de a veces irme como instructora o a veces irme como oyente sin que tenga valor curricular para mí esa capacitación, pero
Y entonces pedimos una capacitación y formación digna, y hablo de educación media, no estoy hablando de las demás. Hablo de una capacitación y formación digna cuando yo no le doy la dignidad a eso. Me va a enseñar fulano de tal, es igual que yo, es de aquí mismo. ¿Qué me va a decir él? ¿Por qué? Porque es uno de tu mismo plantel. ¿Por qué? Porque es uno de tu misma, de tu mismo subsistema, ¿no? De tu mismo entorno. Que venga alguien de fuera y que me lo diga, ¿no? Y no es así. Vamos también a ver esa parte, ¿no? Yo hablo desde la parte en donde no tenemos tantas figuras de formación, pero sí tenemos que plantear eso. Y tal vez no somos muchos, pero yo con los maestros, por ejemplo, en el plantel, somos 6 maestros interinos, somos 6 maestros de contrato. Versus 4 de base. Entonces somos mayoría. ¿Y qué hacemos los maestros? Nosotros tenemos toda la disposición, y a veces los maestros de base se molestan. Es que a todos dicen que sí y que no, sí, pero yo tengo que cuidar mi chamba. Y además, aportar, ¿no? Y entonces, también han aprendido a dignificar esa capacitación. Y entonces también han aprendido a aceptar de otras personas, incluso de nosotros mismos, esa formación y ese acompañamiento. Y entonces hacemos reuniones en corto, y cómo lo entendiste, mira, de esta manera, sin tener que esperar a que nos llegue la parte intersemestral, ¿no? Entonces, hablo desde la educación media superior, tenemos formaciones intersemestrales, normalmente son en la zona en la que nos encontramos, es decir, si trabajamos en la zona centro, se dan en la zona centro, si trabajamos en la zona norte, sur y demás, también se van dando, son 2 veces al año, y pues bueno, hoy por hoy la formación la hemos estado dando entre pares, entre nosotros mismos, ¿no? No hay una remuneración aparte sino más que pues tratar de entender entre todos este nuevo cambio. Eso es lo que puedo decir de educación media. Es esta cuestión de cómo se llama de la capacitación y formación docente de continuidad. Voy a hacer un poco, no me gusta sacar los trapitos sucios del sol, pero a veces se capacita y la capacitación se vuelve una simulación, ¿no? Finjo que voy, finjo que voy a la capacitación y pues nada más llego a terminar, dormir, o esperando el café, ¿no? Y no le damos importancia de vida a esto, tal vez porque esto se debe a que pues, no es mi tema, ¿no? Otra cosa que los vicios de esta cuestión de la capacitación, voy a hablar primero de los vicios para hablar posiblemente de que podría ser una verdadera capacitación funcional, es el de que los jefes, en el caso de los jefes del departamento, tienen, no sé, casi todos los jefes, tienen una visión muy burocratizada de las temáticas. Y pues no, eso no se debe de hacer, porque el objetivo de una universidad es un diálogo constante entre todos para, ¿cómo se llama?, enriquecerla. Es decir, me refiero a que te imponen las capacitaciones, te imponen incluso las temáticas. Yo siempre he querido, ¿cómo se llama?, hay un problema en la universidad de que no se escribe, no sé, a veces que si dices profesor investigador, no sabe a veces ni siquiera cómo escribir, cómo empezar un ensayo. Entonces yo te digo, oye, si eres profesor investigador, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Enséñame a escribir. Y yo he sugerido, ¿por qué no traen talleres de ¿cómo se llama?, de escritura, ¿no?, de investigación, etcétera? Y no, simplemente, ¿cómo se llaman? Las temáticas son cosas que didácticas o el aprendizaje, digo, es importante, sí, pero una de las funciones no
ciencia, ¿no? Y ahí es muy distinto a la cosa básica, es muy distinto al medio superior, ¿no? Y ahí se enredan muchos. La formación, yo creo, docente con dignidad, yo la concibo como usted dijo, maestro, porque es casi todos nos hemos formado y generalmente, queramos o no, somos autodidactas, ¿no? Todos los profesores, la mayoría, somos autodidactas, porque a veces vemos lo mínimo en las aulas. Del 100% a veces vemos nada más como el iceberg, no vemos el pico del iceberg y abajo está el mar, y en ese mar nosotros estamos indagando constantemente. Hay una formación, debe ser una formación continua. Pero ¿qué pasa cuando al profesor se le carga con trabajos burocráticos, ¿no? ¿Qué pasa cuando la docencia se vuelve más que docencia, más que burocracia, papeles sobre papeles, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando no hay ni siquiera los recursos? Ya no digo para traer gente de fuera, ¿no? Y eso sucede también allá. Es que me va a dar ¿por qué? ¿No? Somos malinchistas, nuestra condición mexicana es malinchista, y en Chetumal, pero ni se diga, amamos, bueno, los chetumaleños aman a los fuereños. Parte de la idiosincrasia. No, y yo creo que ¿cómo se llama? La formación docente debe ser esto, darle herramientas, las herramientas, pero si no tenemos ni siquiera bibliotecas, si no tenemos acceso a las tecnologías de información, si no tenemos acceso incluso a las posibilidades de una maestría cercana, ¿no? También como una cuestión para que lo sepan, ¿no? Aquí tenemos en la universidad, teníamos una maestría de educación intercultural. Yo daba clases allá. El año pasado se cerró porque no había el número de alumnos. No había el número de alumnos. El problema es, ¿cómo se llama? Que no hicieron su trabajo para buscar, captar ¿cómo se llama? Cuando vas a promocionar la universidad, promocionas a los alumnos, pero también promocionas a sus profesores que se quieren capacitar. Entonces tenemos una universidad que puede capacitar a esto, pero no hay una respuesta por parte del elemento humano, ¿no? Muchos se molestaron el año pasado, como dos profesores de acá que querían entrar en esa maestría, una maestría de educación intercultural relacionada con el contexto regional de acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay más vicios y virtudes en esta cuestión de la capacitación, y hay que ser autocríticos, ¿no? Porque si no, vemos todo tan bonito, ¿no? Yo coincido plenamente en este tema específico, y yo tengo una opinión al respecto, porque estoy de acuerdo que podemos ser autodidactas a los que nos gusta, a los que hemos buscado las maneras. También estoy de acuerdo que entre pares, que en colectivos escolares intentemos ayudarnos a unos a otros, intentemos compartir lo que sabemos, pero no podemos deslindar de la responsabilidad del Estado mexicano. Y lo digo por lo siguiente, porque en el caso de nosotros, como Sistema Educativo Nacional, existen dos organismos. Uno específicamente que suplió el extinto Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que originalmente era un instituto que generaba investigación, que evaluaba el sistema educativo, que ayudaba a los que nos gustaba leer, documentarnos con elementos reales. Lo desaparecen en 2019 y se crea un organismo que se llama la Mejora Continua de la Educación, el Mejorez. Este organismo recibe dinero de la Federación para dar acompañamiento, que conjuntamente con las instituciones de formación continua en los estados deberían estar diseñando cursos presenciales, semipresenciales, híbridos, asincrónicos,
tenemos un problema en tanto a que en el nuevo modelo educativo no termina de aterrizarse, no termina de entenderse y no hay quien ponga la cara a ello y diga y explique, esto es así, no hay. Cada maestro, cada colectivo escolar está buscando cómo interpretar, como Dios manda, como Dios lo entiende, y está tratando de desentrañar qué es lo que quisieron dar a entender quienes hicieron los libros de texto, qué es lo que quisieron dar a entender los que hicieron el modelo educativo. Una capacitación con dignidad, desde mi punto de vista, es interrelacionar y poner a funcionar a los organismos que fueron creados para dar acompañamiento real, poner a funcionar a las instituciones de formación continua, que la función es ofertar cursos y capacitaciones, que un tanto sí lo están haciendo, porque tampoco todo es negro, pero tampoco todo es blanco, de tal forma que deberían de tener. Yo no celebro que desaparezcan a lo mejor porque así como en algún momento a nosotros nos evalúan, también el sistema educativo debe ser evaluado. ¿A qué me refiero? Revisemos eficiencia terminal, revisemos los avances, revisemos. Si no tenemos indicadores de cómo vamos en cada nivel educativo, no sabemos en qué estamos fallando, no podemos saberlo, no tenemos elementos reales, no tenemos datos reales, y eso nos deja en una especie de limbo, porque no vamos a saber de dónde partir, hacia dónde. Entonces creo que la capacitación digna tiene que partir de realidades, y de realidades concretas, y lo que está aquí. Miren, en educación básica, no sé cómo están en educación media superior, si ya tienen libros, pero en educación básica solamente tienen primer grado. Cuando llegue segundo grado vamos a estar entrampados casi en el mismo punto en el que estábamos al inicio de este ciclo escolar. Y si llegan los de tercero también tenemos un rezago en cuanto a este tema. Entonces podríamos empezar a hacer propuestas de capacitación enfocadas en problemáticas reales, y el tema de fondo es ese. Entonces vamos a vincular el tema de la capacitación y formación docente con dignidad, y nos vamos a ir a la dignificación magisterial y a una evaluación digna. Dignificación magisterial y evaluación digna. ¿Cómo están relacionados estos dos temas? ¿Cómo ocurre? ¿Qué significa una dignificación magisterial real en cada nivel educativo? ¿Qué significa una dignificación magisterial? ¿Y cómo conciben ustedes que sea una evaluación digna? ¿Cómo sería una evaluación digna? Los escucho, compañeros. ¿Quién quiere iniciar? Una evaluación digna. Vamos a abordar dos temas. ¿Qué es uno? ¿Qué sería? ¿Cómo concebirían ustedes una dignificación magisterial? ¿Qué sería una auténtica dignificación magisterial? ¿Y cómo concebirías una evaluación digna? Digo, no sé en el caso del nivel superior si ustedes los evalúan, pero ¿cómo, desde el punto de vista de su nivel, cómo conceptualizarías una evaluación digna? Bien, yo creo que la dignificación magisterial tiene que partir primero de la parte económica, ¿no? Si nuestros salarios se empobrecen, ¿no? Claro. Partiría de este punto. Puede ser prosaica la cuestión, pero es una realidad, ¿no? Otro tiene que ver con la infraestructura educativa en donde estamos, ¿no? Tenemos, ¿cómo se llama? Aulas completas a veces, o cuando llega el verano, a veces es insoportable, con unos cuantos ventiladores, aspas de ventilador, ¿no? Dar las clases, tanto dar las clases como tomar las clases por parte de los alumnos, ¿no? Esta sería la cuestión de la dignificación magisterial. La evaluación,
ya no está la cuestión del modelo de competencias, ¿no? Y sobre todo cuando vino la reforma del 2012 o no, 2013 parece, no me acuerdo que era la reforma que se modificó, y había, ¿cómo se llama? Que más que una reforma educativa, una reforma laboral en el sistema educativo, ¿no? En la universidad hay unas evaluaciones internas que se hacen, que tienen que ver con, dicen, la noción de 360 grados para tener la efectividad, que no es de efectividad, claro, te puede, ¿cómo se llama? Correr. Pero hay estándares nacionales que se hablan de esta cuestión de la evaluación. Uno es el nivel de, ¿cómo se llama?, de entrar hasta el programa educativo a nivel nacional. El poder, ¿cómo se llama?, nos da las facilidades para hacer investigaciones. Solamente para entrar en el poder tienes que investigar, no tienes que tener artículos. Muchos profesores en la UIC no tienen poder conocimiento. Otro tiene que ver con un poquito más de exigencia que el SNI, el Sistema Nacional de Investigaciones. Es una evaluación académica, pero también debe haber una evaluación lo que hacen los alumnos, ¿no? Si el profesor está en sus clases y el profesor, ¿cómo se llama?, está dando las temáticas, etcétera, ¿no? Más que poner una especie como de plan inquisitorial, la evaluación debe, ¿cómo se llama?, de ver también que el profesor está rodeado de un medio, ¿no? Hay muchas cuestiones que no se aparecen en la evaluación, que tienen que ver hasta con la forma en cómo llegas a la comunidad, la manera en cómo estás trabajando en la comunidad, ¿no? Y yo creo que no debe ser únicamente académica, tiene que ver también social, etc. Sí. Bien. Bueno. Ok, dignificación magisterial. Bueno, se habla precisamente de garantizar el respeto a los derechos del magisterio, ¿no? Y fortalecimiento de las escuelas públicas y la creación de un sistema de promoción. Esto lo traje del Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, pues el papel aguanta muchas cosas, ¿no? Y estamos ante una situación en donde, incluso desde la reforma educativa hasta el momento, hay ciertos vicios, ¿no? Y hay ciertas pues malas prácticas, incluso, en donde precisamente eso impide esa revalorización, ¿no? El sistema, bueno, hablando de educación media superior, en cuestión en donde estoy laborando, es un sistema que tiene una limitante en cuestión de recursos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un sistema que es totalmente dirigido a través del Estado. Entonces, no hay un recurso, bueno, se maneja con recurso propio, pero no existe un suficiente recurso para poder precisamente dar esa parte, ¿no?, de revalorización. ¿Por qué? Porque si bien se está entrando en una etapa de evaluación, también en educación media superior ya está la promoción vertical, la promoción horizontal. A veces no hay el recurso para los que ganan esa o acceden a ese incentivo, ¿no? Y entonces tenemos 5 lugares y solo hay 2. Dos plazas para, ya sea para llegar a un nivel más o para, en caso de admisión no hay plazas. Y entonces se tienen que ir moviendo. En la cuestión pues económica, como bien decía el doctor, hablo desde mi propia perspectiva, que es de maestra de contrato. En la perspectiva económica, nosotros ya estamos por contrato como tal, o sea,
no estamos cubriendo una licencia, no tenemos los mismos accesos a los que tienen los maestros. Y si el maestro, por alguna situación, se retira del cargo, pues, únicamente es por contrato, ¿no? Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué si al final del camino tenemos que hacer la misma chamba? Tenemos que cubrir esos mismos espacios. Y lo mismo los maestros que son de base, que tienen acceso a esa nivelación, a tener un incentivo, ¿por qué también van a tener que pelear por algo que lo lucharon, que lo trabajaron, incluso lo ganaron, ¿no? Pero también está la otra parte. Muchos, la gran mayoría de los maestros no quiere accesar a esa evaluación. No quiere, ¿por qué me van a evaluar? ¿Por qué no me van a dar? Si yo tengo experiencia, si yo tengo... Y entonces no quieren hacer uso, pero sí se atreven a criticar al que sí lo hace, ¿no? Y entonces yo creo que desde la revalorización y la evaluación viene también desde el mismo subsistema, ¿no? En educación media superior estamos empezando. Está la educación, está la promoción vertical, pero no es una promoción permanente. Es una promoción en donde el que accede a ser director es únicamente por 4 años. Entonces tiene que regresar a su plaza al año y volver a presentar. El maestro puede avanzar de nivel en nivel, pero pues a veces el pago va creciendo mínimo y llegan hasta un cierto nivel, tomando en cuenta que nosotros no somos maestros en educación media superior, no somos maestros de norma, somos maestros que estamos formados con una profesión y una nivelación pedagógica, ¿no? Y muchas veces solo por la experiencia. Entonces existe, se está dando, pero pues que totalmente sea digno, pues todavía hay aristas para poder decir que es una evaluación digna o que es una revalorización. Pero también el maestro tiene que luchar por eso, ¿no? El maestro tiene que creérselo y tiene que decir, me lo merezco en educación media superior y accesar a esas. Pero que va a depender también de formarse, de seguirse formando por su propia cuenta y no decir es que a mí no, es que la institución no me dio o es que la institución no me, ¿no? Pero porque de alguna manera tiene que ver con esa parte también. Oye, antes de otorgarle la palabra, les voy a proponer que para ir cerrando el foro hagamos ya comentarios finales con los temas que quedan pendientes y digamos podríamos ya condensar las últimas participaciones iniciando con el doctor. Podremos entonces hacer una serie de comentarios de cierre finales para posteriormente ya pasar a clausurar los diálogos por la transformación. ¿Les parece? Diálogo, empezamos entonces con usted, pasamos con la doctora Nancy y terminamos con el doctor Gilberto con comentarios finales. Y yo les propondría que, aparte de los comentarios finales de todas las temáticas aquí planteadas, repetir el ejercicio y específicamente hoy qué se llevan y qué propuestas harían, suponiendo que estamos hablando con gente que va a tener en sus manos el próximo o el proyecto educativo de nación. ¿Qué propondríamos si tuviéramos la oportunidad de que estas propuestas llegaran al final? Yo les pediría que hagan los comentarios finales y que escuchar sus propuestas específicas. ¿De acuerdo? Ok, tomando la dinámica que plantea nuestro SAC, ¿qué me llevo? Lo que estamos viviendo hoy en día, la conjunción de niveles, diferentes niveles del sector educativo, que incidimos también en las problemáticas son muy parecidas y que tenemos que proponer. Esa es una realidad. Los maestros tenemos que hacer las propuestas y llevar esas propuestas para que obviamente nosotros que sabemos la problemática somos también los que tenemos que proponer soluciones. Que esas soluciones obviamente tienen que ser consensadas
no voy a proponer algo que sea mi capricho, sino que tiene que también estar sustentado, formativa, legalmente y sin dañar el interés superior de niñas, niñas y adolescentes. En ese sentido, ¿qué propuesta haría? Estábamos hablando de algo muy importante que es la dignificación magisterial. Y tenemos un problema ahorita que es Mejor Edu. Mejor Edu no es compatible con la nueva escuela mexicana. Por lo tanto, una de las propuestas que yo le llevaría al Consejo Nacional de Ciencia y Academia es buscar un mecanismo para que se pueda así evaluar todo el tránsito de los estudiantes a través de los grados escolares, sí, pero hay que buscar un mecanismo, hay que buscar una evaluación que sea compatible con él. Porque actualmente la NEM está diseñada para que se hagan las evaluaciones por materias cuando nosotros ya estamos trabajando en campos por materias. Entonces ese es un problema que tenemos que atacar. Dentro de las propuestas es precisamente en la dignificación magisterial es el salario digno, sí, pero ¿cómo? Está bien que se haga por evaluaciones, por niveles de promoción, estoy de acuerdo, pero habría que revisar esos requisitos que piden las convocatorias, habría que revisar esos puntos donde algunos maestros no los dejan participar. Por ejemplo, un maestro de 25 años que por azares del destino y porque así el sistema lo dejó, no se tituló nunca, no tuvo tal vez la visión de hacerlo, pero se le prohíbe participar en un ascenso. Entonces, buscar la manera de que el maestro tenga ese acceso, porque tampoco es sano decirles, tal vez entrar con menos puntaje, hay que buscar una estrategia, porque esa estrategia le va a dar también al magisterio una tranquilidad, y estamos hablando de una dignificación magisterial. Y entre los maestros no hablamos ni maestros ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, todos somos maestros. Entonces, dentro de la dignificación también es eso, una evaluación digna, una evaluación en la cual los requisitos sean consensados, sean acordes a cada uno de los niveles. Y por la parte de la infraestructura, habría que tener, ahorita hay un programa de la Escuela es Nuestra que está ayudando a las escuelas de educación básica para que podamos tener las escuelas mejores, en mejores condiciones. Pero nos falta mucho, nos falta a veces mobiliario, a veces nos faltan cañones, a veces nos faltan televisores, a veces nos falta material educativo y a veces sabemos que la Escuela es Nuestra también es un nicho donde los papás pues aprovechan un recurso y lo aprovechan en beneficio parte de ellos, ¿no? Entonces, buscar un mecanismo donde también ese recurso tenga incidencia y tenga participación la parte colegiada del docente para que se propongan desde ahí un estándar para que también sea cuidado por ambas partes, tanto padres de familia como los maestros o las direcciones. Y para cerrar, lo que es a manera general, creo que las propuestas que tenemos son propuestas que emanan precisamente del sentir magisterial, y eso es lo importante. Si en alguna plática ustedes después encuentran alguna otra solución o alguna otra propuesta, háganoslo saber, porque eso enriquece todavía más todo esto que se está haciendo en pro de la educación. Muchas gracias, doctor Jorge. Comentarios finales y cierres, doctora Nancy. Bueno, pues creo que precisamente como se llama este encuentro, ¿no? Diálogos por la transformación, y es lo que buscamos, transformar estas formas de pensar, estas formas de ver y estos comentarios que ponemos sobre la mesa, precisamente transformarlos para un sistema educativo congruente, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que trabajar precisamente, una de las propuestas de educación media superior es hacer esa conexión real, esa conexión efectiva entre niveles, porque realmente a veces estamos como desfasados de lo que está sucediendo en la educación básica, bueno, en lo que es primaria, secundaria, cuando tenemos que tener esa congruencia, por supuesto, llevarla como educación media superior
hacia la parte de la universidad. Entonces, estar en constante comunicación. Podemos empezar desde nuestros espacios, desde nuestras realidades inmediatas, ir transformándola, pero realmente es que sí debe haber una conexión con respecto a eso. Otra de las propuestas para educación media y superior, yo creo que es el tiempo que tanto el alumno como el docente pasan en el aula, ¿no? Son de 8 a 12 horas. Nosotros estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y entonces no hay tiempo para nada, o sea, no hay tiempo para que el alumno respire ni el maestro tampoco. Es demasiado el tiempo y se está tratando de, muchas veces en lugar de hacer eficiente una formación, estamos tratando de como achocarle al alumno lo más que podamos, ¿no? Entonces, tal vez habría que repensar un poquito eso, ¿no? Y en donde podamos aprovechar el tiempo mejor y no nada más estar peleando por tener 40 horas para ganar, ¿no? Más. Porque es muy cansado, honestamente. Va a llegar un punto en el donde ya no vas a dar calidad, sino cantidad, ¿no? O lo que te queda de tiempo. Y la educación media superior es un semillero importante para la investigación educativa. Yo creo que esa sería una de las propuestas para revalorizar al docente, que también tenga esa oportunidad de investigar. Son muy pocos tal vez, y no porque no exista la oportunidad, sino porque tal vez no se nos ha abierto ese abanico de opciones, ¿no? Yo creo que por ahí saldrían elementos importantes para estudios de investigación en el tema de educación, y eso tendría que ser directamente ligado a la parte de la educación en las universidades, ¿no? Precisamente para esa formación y de alguna manera solidificar la oferta, porque que una maestría que tenían aquí a la mano haya desaparecido es muy grave. Es muy grave porque la gente, ¿quién es el principal cliente de un posgrado? Pues un profesionista, ¿no? Los maestros, las personas que estamos frente al grupo, los que necesitamos formarnos y no tenemos ese interés por hacerlo, ¿no? Entonces, es grave que haya desaparecido eso y que nada más estamos buscando el papel o estamos buscando lo que sea más fácil por tener un título. No se trata de eso, sino se trata de dar de verdad y aprender en el tema de investigación educativa. Entonces, yo creo que una de las propuestas es seguir intentando y seguir trabajando en estos diálogos que fortalezcan, ¿no? Invitar a más personas a que vengan y que vean esta visión, porque cuando hablamos de diferentes perspectivas es cuando nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y que de alguna manera somos compañeros del mismo dolor o estamos en la misma situación positiva, no lo sabemos, ¿no? Pero hasta que no lo vivimos. Entonces a veces creemos que somos los más maltratados, como decía el doctor, no somos los peores maestros, somos los que la pasamos muy mal, y realmente no es así, sino que tenemos que hacer esa conexión. Yo me iría por esa parte, interconectar de verdad a los diferentes subsistemas, a los diferentes niveles, para que se pueda dar una formación coherente y una formación que no confunda al alumno y que logremos realmente tener un ciudadano que sea un ciudadano propositivo, crítico y que sea un ciudadano emprendedor en la vida laboral, ¿no? Y que eso es lo más importante. Con esto cierro esta parte. Doctor, por favor. Es para ya cerrar, ¿no? Sí. Comentarios. Sí, pues la cuestión aquí como es enriquecedora escuchar las perspectivas de la educación básica, del medio superior y la superior. No, yo creo que salimos ganando con este diálogo porque hay puntos de confluencias, ¿no? Que tienen que ver con la dignidad, la identificación del maestro, ¿no? Durante mucho tiempo las perspectivas neoliberales en la educación vieron al profesor, al maestro, como un elemento descartable, ¿no? Hasta el punto de nombrarles como facilitadores, ¿no? Pues casi
Entonces, yo creo que es momento de que esa revalorización signifique también la fortaleza de nuestros alumnados, ¿no? Y también, ¿cómo se llama? Habría que hacer incluso hasta nuevas perspectivas, ¿no? de enseñanza. Usted está diciendo que son 8 horas enseñarles a los sobre todo adolescentes, ¿verdad? El adolescente que quiere, pues sí, claro, y está encerrado allá, incluso hasta los niños, ¿no? La infancia es la parte del juego, el lúdico, y se tiene, ¿cómo se llama?, que modificar varias esquemas. En el caso, ¿cómo se llama?, del profesor, de la profesora, es incuestionable su importancia en el proceso educativo. Si no le damos las herramientas, no solamente infraestructura, sino también capacitaciones, posgrados, ¿no? Si no le facilitamos eso, la educación como tal empieza a declinar, ¿no? Entonces es la columna importante de la educación es el magisterio, ¿no? Y yo cierro con esto y agradezco, ¿cómo se llama?, estos diálogos. Son diálogos necesarios para entender todo este largo mecanismo hacia la creación y la forja de ciudadanos, ¿no? Muchas gracias, doctor Gilberto, doctora Nancy, doctor Jorge. Yo quiero ya para finalizar decir que creo que es muy importante que permanentemente existan estos grupos multinivel, multidisciplinarios en todos los municipios del país. Me parece que el ejercicio amerita hacerse, repetirse y hacerlo constantemente, porque en la medida en que nosotros, con nuestro bagaje, con nuestra experiencia, y digo, me refiero a todos, podamos someter y ser autocríticos, porque también hay que decirlo, no se trata de criticar para destruir, se trata de ser críticos en el sentido constructivo, de someter realmente a una revisión todo lo que está ocurriendo, no solamente en nuestro municipio, en nuestro estado y en el país, porque solo hay una forma de mejorar, es cuando realmente podemos ponernos a dialogar, podemos ponernos a revisar, tenemos la capacidad de ser autocríticos, tenemos la capacidad de revisar las leyes, tenemos la capacidad de cómo las leyes funcionan a la hora de asentarse, cómo no funcionaron como pensaban que iban a funcionar. Tenemos que someter la evaluación, como decía el doctor Jorge, a una revisión profunda en educación básica y decir, no, es cierto, no es todo malo, tampoco es todo bueno, hay una escala de una gama de colores en donde hay que entrar a revisar, a que realmente pudiéramos tener una evaluación digna. También hay que decirlo, los organismos como el Coreo, los organismos como el UCICAM, también merecen ser sometidos desde una óptica a una revisión, ¿de acuerdo? Y con los usuarios y los destinatarios finales, que son todo el magisterio nacional, deberíamos tener también ir generando una opinión en ese sentido. Ya para clausurar, ya para ir cerrando el foro, ya para que tengamos la clausura oficial, hemos tomado nota, se han recibido todas las peticiones, todas las propuestas emanadas aquí para entregar al Consejo Nacional de Ciencia y Academia. Yo quisiera nada más que nos pongamos de pie aquí. Quiero hacer entrega de un reconocimiento a la doctora Nancy García Manzanilla. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por aportar a los diálogos, por la transformación, porque con su ejemplo y el ejemplo de todos ustedes estamos contribuyendo a mejorar, a tratar de poner en contexto y a visibilizar las problemáticas del municipio de José María Juárez en educación media. Quiero entregar al
gracias por sus aportaciones, gracias por su participación, gracias por compartir con nosotros y gracias por aportar a contribuir a las propuestas que serán llevadas en el Consejo Nacional de Ciencia y Academia. Quiero también entregar un reconocimiento al doctor Gilberto Avilés. Doctor Gilberto, como siempre, excelso, con una capacidad de análisis y crítica. Me parece que ha enriquecido mucho este panel y es un gusto. Muchísimas gracias. Quiero dar por clausurado este foro, esta jornada nacional de foros municipales y estatales en el municipio de José María Morelos. Quiero dar por concluido y agradecer enormemente el que nos hayan acompañado, el que estemos hoy aquí dialogando y poniendo en contexto, porque hay que poner siempre la educación al centro de toda transformación. Muchísimas gracias, buenas noches.